Letifarma, patrocinador oficial de la 6ª temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Soy Víctor Algara, veterinario y creador de este podcast en el que hablamos de animales, salud y su estrecha relación con todos nosotros como sociedad. Si quieres no perderte nada, te invito a suscribirte a este podcast o a seguirme en cualquiera de mis redes sociales que encontrarás en unveterinario.es. Y si compartes el contenido, dejas una valoración o un comentario por aquí, ayudarás a que este contenido le llegue a más gente. Ya estamos empezando a notar esos calores, ¿no? Y en poco más de un mes volveremos a sentir esos primeros palpitares del verano. Y con todo esto también vamos acordándonos cada vez más de mosquitos, desparasitaciones, collares y todas estas cosas que nos empiezan a venir a la cabeza pues por estas fechas, ¿verdad? Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 81. Educación, medicina preventiva y leishmania. Ya es un clásico por estas fechas que nos acordemos de un parásito que es endémico en las regiones del sur de Europa, pero del que parece que solamente nos acordamos a las puertas de la primavera. Los habituales de este podcast ya sabréis de qué os estoy hablando, ¿verdad? Porque es una de mis enfermedades favoritas. Sí, la leishmania. Esto de que es una de mis favoritas, de las que está ahí como en el top, ya lo sabéis sin que yo os lo diga porque la hemos tratado en diferentes episodios y en diversos formatos. Vamos a hacer un pequeño revival del episodio 30 en el que nos fuimos a un divertidísimo viaje y que estuvo, cargado de colaboraciones estelares, en el que conocimos además su ciclo biológico. Vamos a recordarlo. Wingardium Leishmania. Estamos dentro del perro, pero ¿dónde exactamente? En el ganglio. ¡Ay, la madre que te ¡Qué parió! susto! Perdonad, es que os he visto aquí muy perdidos. Chris, la hemos encontrado. Es una mastigote de leishmania. Aquí tienes a tu villana. Una mastigote de ¡Qué leishmania! profecía! Ya están aquí. ¿Qué? No. Tras la puesta del sol y durante las primeras horas de la noche, volaremos. Ese es mi orador. Hoy conquistaremos el cielo. Mierda. Van a venir turbulencias. Víctor, ¿qué está pasando? Vamos a volar. Y a ser absorbidos. ¿Qué estás buscando en tu mochila? ¿Cómo que vamos a volar? Empieza la siguiente fase. ¿Cuál? La que tiene lugar dentro del vector. Cada vez aterrizas peor. Me he clavado un inodoro en el sobaco. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacemos en un baño público? Más adelante volvimos a tratarla en el episodio 55, pero en este caso hablamos con el flebótomo, que no es lo mismo que mosquito, pero mucha gente lo conoce así. En esa entrega interrogamos a un flebótomo que fue interpretado por Cayetana Paino del Río y viajamos también a lo largo de esta ficción sonora, pero esta vez en clave policíaca. Lo escuchamos. Adelante, veterinario. Es toda suya. Buenas tardes, soy Víctor Algara, el veterinario que va a interrogarla. Le quiero dar la bienvenida. Déjase de formalismos, no lo soporto. Claro, disculpe. Vamos a empezar. Flebotomus. Flebotomus. Bien. Sabe que esta sesión está siendo grabada para posteriores consultas. ¿Da su consentimiento? Sí, lo doy. No alarguemos esto más de lo necesario. El gran médico Avicena asegura que se trata de la úlcera de Bach. No hay duda. Dice que la han visto en esta región en numerosos... Usted lo sabe. Fragmentación de hábitats, extensión de las ciudades, cambio climático... Y cada vez existen más interacciones entre la vida silvestre... ¿Ha mirado por la ventana? Los seres humanos. No, el crepúsculo. Mi tiempo de esta entrevista ha terminado. Con la caída del sol he de irme a luchar por mi supervivencia. Bien, ya tenemos los antecedentes localizados. Vale. Yo ya os he dado mucho la turra con esta enfermedad y hemos hablado también, así como extensamente de ella. Sí, además, en internet hay perfiles dedicados exclusivamente a ella, como el de Por un Mundo Sin Leishmaniosis en Instagram. Pero aún así sigue resultando sorprendente las cifras que arrojan algunos datos sobre lo poco que se conoce realmente esta enfermedad.
Existen, y contamos por suerte, con avances terapéuticos y preventivos, así como una amplia gama de herramientas de diagnóstico y profilácticas. Pero los tutores de perros aún tienen algunas lagunas importantes con lo que rodea a esta enfermedad. Esto lo veo yo mucho en consulta cuando hablamos de ella y les empiezo ahí a sacar yo todos mis artilugios, mis dibujos, mis carpetas y mis cosas para contarles el ciclo. Pero más allá de lo que yo vea en mi actividad clínica diaria, pues hoy os vengo a hablar de un estudio observacional cuyo objetivo fue ver ese grado de conocimiento y la aplicación de medidas preventivas entre los tutores de perros. ¿Cuánto la conocemos y cuánto la prevenimos? Hoy os voy a compartir mi asombro. Pero antes de compartiros mi asombro, os quiero compartir algunas preguntas. ¿Qué pasa en las consultas veterinarias? ¿Se está hablando de la leishmania? Si tenéis dudas con esta enfermedad, ¿se las transmitís a vuestros veterinarios? Aquí en el podcast, está estupendo que lo contemos, que hablemos de todo, que muy bien y fantástico y maravilloso. Pero bueno, esta información ¿le llega a los tutores? Si sois tutores, ¿sentís que os la estamos contando? Hoy vamos a ver cómo está este tema de la percepción de la leishmania canina en España y Portugal, y para esto voy a hablaros de las conclusiones que arroja este estudio sobre el conocimiento que existe sobre la prevención de enfermedades infecciosas, tratamientos, medicina preventiva y hábitos sanitarios. Pero, ¿cuáles fueron las características de este estudio? El área geográfica fue España y Portugal. Las fechas de cuando se realizó, en noviembre y diciembre del 2024. La muestra total, todos los que estuvieron ahí dentro de este estudio observacional, 2.010 individuos, 1.607 en España y 403 en Portugal. ¿Y el método cuál fue? Un cuestionario cortito, breve, de unos 12 minutos de duración. Para entrar en materia, vamos con algunas líneas generales. Algunos datos que se arrojan son que la media de veces que fueron los perros al veterinario fue de unas 2 visitas al año, y en la mayoría de los casos, estas visitas fueron para pautas de medicina preventiva como la vacunación. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis con esto de las vacunas, porque ya que es algo a lo que los tutores acudís normalmente a consulta y en numerosas ocasiones es esta la visita a la que nos vemos, así como de año en año, este es un buen momento para incidir en la importancia de toda esa medicina preventiva. Y si eres tutor de algún animal y vas al veterinario para esto, pues no deberías salir con dudas de la consulta. Cualquier duda que tengas, hay que lanzarla ahí. Algo que pasa también con las vacunas es que funcionan. ¡Oh, sorpresa! Las vacunas funcionan. Y claro, pues como estamos protegidos frente a diferentes enfermedades, dejamos de ver casos. Y es curioso como también dejamos de percibir igualmente que esas enfermedades son peligros reales. Y entonces aquí se sucede una cosa rarísima, que es que esa mentalidad social pues puede cambiar, ¿no? Y decir, si es que no hay casos, ¿para qué voy a vacunar si esto no existe? ¿Esto os suena? Pues esto es algo que nos pasa a nosotros con nuestras vacunas, y aquí es cuando surgen esas corrientes antivacunas. Pero curiosamente, también nos pasa con las enfermedades de nuestros animales. En este sentido, la prevención, ya sabemos que es clave dentro de la medicina, y esto lo vimos, por desgracia, cuando sucedió la DANA y se perdieron todas estas medidas higiénicas y de salubridad. Aquí, con respecto a la veterinaria, mucha gente había vacunado ya de leptospira a sus animales, pero no era consciente o no se lo habíamos contado desde los centros veterinarios al hacerlo. Fue en ese momento cuando subí un reel informando sobre el poder de ese liquidito que reside dentro del botecito de las vacunas. Vamos a recordarlo. ¿Sabes lo que había aquí dentro? La protección frente a varias enfermedades. ¿Y sabes en concreto una de ellas? La leptospira. Dentro de esta vacuna polivalente, o la vacuna esta de la que le vacunas todos los años, también está esta enfermedad que además está dentro de las recomendadas por la WASAVA en 2024. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana cuyo riesgo se incrementa en situaciones de inundaciones, como ha ocurrido en Valencia. El reservorio principal son los roedores, pero puede haber muchos más animales implicados que excreten esa bacteria a través de la orina, y también podemos contraer la enfermedad a través del contacto con tejidos de animales infectados. Esta es la razón por la que cuando perdemos esas medidas higiénicas y también en situaciones de inundaciones, el riesgo se incrementa exponencialmente. Los perros también pueden estar en contacto con ella, por eso recomendamos su vacunación, para minimizar los riesgos y tenerles protegidos, que es algo bueno para ellos y también bueno para nosotros. Volviendo a esto de la prevención, podríamos decir que los tutores no son conscientes de las enfermedades que puede coger su perro, ni saben exactamente de qué se les protege cuando se les vacuna. Hay algunas enfermedades, como la leishmania, que mucha gente considera, que no tiene lugar en su entorno, aunque sí sabe que existe gravedad si su animal la contrae.
En el estudio observacional del que estamos hablando hoy, solo 1/3 de los encuestados identificó espontáneamente la leishmaniosis como una enfermedad infecciosa. En función del tipo de enfermedad, hay veces que podemos prevenirlas y contamos con diferentes herramientas. Y en el caso de las enfermedades vectoriales, como la leishmania, hay varios niveles de protección, siendo el más conocido el uso de repelentes y collares. Pero cada vez más gente minimiza ese riesgo aplicando, además, la vacunación. Algo curioso de este estudio es que cuando se les preguntó a los encuestados si se les había informado de cómo prevenir la leishmaniosis, el 43% dijo que no había recibido información sobre esto. Este dato es relevante porque es el mismo que se arrojó en un estudio de las mismas características realizado en 2022. Lo que puede indicar que una parte de los veterinarios pues, mantiene su no preocupación con esta enfermedad, algo que por supuesto incide directamente sobre la no preocupación de la leishmaniosis como una enfermedad importante por parte de los tutores. Eso sí, de los que sí fueron informados, más del 95% señaló que el veterinario fue su principal fuente de información. ¿Habéis escuchado? Más del 95%. Esto refuerza el papel del veterinario como canal de información sanitaria. Eso sí, un gran poder exige una gran responsabilidad, así que, por favor, si eres veterinario, pues dale cerita a esto de informar en tus consultas de todo, porque nuestra labor es esa, informar. Luego ya, si nuestros clientes pues quieren proteger o no, bueno, eso ya no es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad informativa, es decir, darles todo ese rango de información, esa sí que la tenemos. Como veterinarios no solo somos prescriptores, sino también educadores, un referente, como nos dice este porcentaje, y también fuente de confianza. Otro punto que puede extraerse de este estudio es un dato muy relevante en relación a esa salud compartida entre humanos y perros, y es el hecho de que al informar a los propietarios de que la leishmaniosis es una enfermedad con posibilidad de contagiarse a los humanos, pues la gente ahí se replantea ya más esto de vacunar frente a ella. Qué cucos somos, ¿eh? Que si les afecta solo a ellos, pues mira, pues nos hacemos así como más los longuis y los despistadillos. Pero si nos la pueden pegar a nosotros, ahí ya la respuesta parece ser que, bueno, que cambia un poquito. Bueno, aunque siempre es verdad que hay tutores que, mira, que no quieren vacunar frente a nada. Pero cuando se conocen los riesgos, tanto para la salud de los animales como de las personas, ahí se incrementan notablemente esas pautas vacunales y la protección que realizamos frente a ellas. Y quien aún así no quiere vacunar frente a la leishmania, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues tenemos diferentes motivaciones. Una de ellas es el precio, otro es la poca probabilidad de contagio a los humanos o la percepción de que con collares o pipetas, pues mira, ya es suficiente prevención. Y también dentro de esos factores tenemos que el veterinario no ha informado directamente sobre ella o no la recomienda. En general podríamos decir que hay poco conocimiento sobre los riesgos de las enfermedades infecciosas, pero yo no me canso de decir que para cualquier enfermedad la medicina preventiva, oye, es la más efectiva que tenemos, y aquí deberíamos incidir con especial insistencia. Personalmente recuerdo una vez que vino un tutor a consulta y bueno, quería desparasitar, y yo viendo las condiciones de vida del paciente, un poco donde se movía, su nivel de riesgo, le recomendé una desparasitación oral y él me dijo, uy, madre mía, qué caro. Pero en ese momento le expliqué, oye, todo lo que estaba previniendo con aquella simple acción, y lo que realmente le iba a salir caro sería tratarle de una de esas enfermedades si la contraía por no haber prevenido a tiempo. Aquel día se fue de consulta con el tratamiento y desde entonces también os digo que es mucho más fiel ahí con sus pautas de desparasitación y de medicina preventiva de su perro. Así que, en mi opinión, muchas veces a los tutores no es que les falten ganas de hacer las cosas, sino que les falta información por nuestra parte. El estudio que comentamos hoy dice que el 42% de los tutores en España y el 50% en Portugal no habían sido informados de cómo prevenir la leishmania. Ojo a este dato. Algo que también se extrae de este estudio es que conocer casos de proximidad ayuda. Pero esto también te digo que no me hace falta leer un estudio porque esto yo lo veo cada día. La gente que tiene casos cerca o que convivió con animales que tienen leishmania, esa gente no escatima en ninguno de los métodos preventivos con los que contamos hoy en día. Después de todos estos datos que arroja este estudio observacional, vamos a ir cerrando el episodio con algunos de los highlights que podemos extraer. Primero, que nadie va a prevenir una enfermedad que no conoce y que no siente que le pueda afectar. Si los veterinarios damos a conocer los riesgos y la forma de prevenirlos, será la forma más efectiva de que todo el mundo quiera evitar ese peligro real. 2. También parece que esa interconexión de la salud nos preocupa. Y esto lo vemos porque cuando el tutor percibe que puede contagiarse de una infección de su mascota, su propensión a la vacunación o a cualquier otro tratamiento es más elevada.
Y tercero, pero no menos importante, los veterinarios somos los principales divulgadores para concienciar sobre la importancia de las pautas de medicina preventiva. Que hacer un podcast aquí, yo hablando con vosotros, está fenomenal, genial, estupendo, pero donde hay que hacerlo es en nuestras consultas y hablar de la importancia de la medicina preventiva allí. Este estudio nos recuerda que aún queda mucho por hacer en materia de educación preventiva frente a la leishmaniosis. No basta con asumir que, bueno, esto ya se lo he dicho, esto ya lo sabe. No, tenemos que recordar que siempre es un buen momento para divulgar e informar y el mejor lugar para hacerlo es desde nuestras consultas veterinarias. Y si tu veterinario no te lo cuenta, pregúntale porque es fundamental que cuando salgáis de consulta os vayáis a casa con la tranquilidad de haber resuelto todas vuestras dudas. Y en Leishmania más aún, porque es una enfermedad compartida. Así que nos interesa estar informados por ellos y por nosotros, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este contenido de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte al podcast, darle a me gusta, compartirlo, seguirme en redes sociales o hacer todo junto y con muchas ganas. Nos vemos en unveterinario.es.